¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. En este video cambiamos un poco la cámara, tenemos una menor calidad por unos problemas que tuvimos. Pero bueno, el tema es que entiendan la clase que voy a dar, es en definitiva lo importante. Bueno, en este caso vamos a hablar de un tema muy particular de la historia argentina, eh, acerca de los orígenes de la violencia política que se dio entre 1955 y 1976, sin contar el tema del golpe de Estado, ¿no? Hablamos de los movimientos que actuaron violentamente contra el Estado, los movimientos civiles, vamos a llamarlos así, de esa manera, ¿no? Bien, bueno, en este caso vamos a trabajar particularmente sobre un texto de Juan Carlos Portantiero. Juan Carlos Portantiero fue un sociólogo que trabajó en la segunda mitad del siglo XX en muchos ámbitos académicos de la Argentina. Y vamos a trabajar sobre el tema sobre un texto de él que se llama Una espiral de violencia, que salió en una época en unos fascículos del diario Clarín que publicaba sobre historia hace unos cuantos años, ¿no? Pero a mí me parece bastante interesante lo que él planteaba, entonces lo vamos a desarrollar acá. Bueno, la idea básica del tema era que la violencia política en la Argentina, muchas veces uno se pregunta cuál es el origen, por qué ciertas personas salieron a actuar violentamente contra el Estado, como los movimientos después llamados subversivos, o los movimientos guerrilleros, como Montoneros, ¿de dónde surge? Y la teoría que plantea Portantiero es que el origen de la violencia se da desde el poder, digamos. ¿Cómo es esto? Primero, desde las altas esferas del poder es donde se ejerció violencia hacia la población y después la población respondió a esa violencia. O sea, como que viene un origen desde arriba, ¿no? Además hay algunas influencias extranjeras, pero básicamente en el país se dio la situación que desde los gobiernos o desde los poderes económicos se fueron desarrollando la violencia de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, se nos fue un poco acá. Uno de los aspectos importantes, por ejemplo, de los golpes de Estado, ¿no? Yo acá puse una foto del primer golpe de Estado en 1930 con el general Uriburu y el del golpe, un diario sobre el golpe de 1943. ¿Por qué? Porque en la década del 20 gobernó el radicalismo. El golpe de Estado tuvo múltiples causas, pero una de las causas más relevantes fue que el poder económico, los conservadores, no podían llegar al poder de forma democrática. Entonces la única opción que le quedaba era recurrir a aliarse con el ejército para que el ejército, por la fuerza y legalmente, tome el poder. Y después, una vez en el poder, ejercieron el fraude electoral durante la década del 30, para que siempre ganen grupos conservadores y no puedan llegar los partidos de clase baja. Bien, es un hecho violento, ¿por qué? Porque es ilegal por dos cosas. Primero, por el hecho de hacer un golpe de Estado en sí, que es ilegal, y en segundo término, por hacer fraude, trampa en las elecciones para llegar al poder. Bien, los golpes de Estado se dieron. Si bien yo puse ahí década del 30 y golpe de 1943, después aparecen en el 1955 y en 1966. Bien. Durante el 46 y el año 55, 1945, hubo elecciones limpias en las cuales ganó el Partido Justicialista, el peronismo, ¿no? Que representaban su mayoría las clases bajas. ¿Qué pasó? Previo al golpe del 55, sucedió un hecho terrible en la Argentina, uno de los más vergonzosos, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio del 55. Aviones de la Marina, con la excusa de que querían matar a Perón porque estaba en la Casa Rosada, bombardearon la Plaza de Mayo y mataron a un montón de personas
que andaban por ahí. Acá tenemos imágenes, ¿no?, de aquella tragedia. Un avión con la insignia, acá no se ve muy bien, pero bueno, es conocida la insignia Cristo vence, por lo hacían en nombre de la iglesia. Y en el 55 se hace el bombardeo, absolutamente horrible y cobarde, y todos los adjetivos que a uno se le puede ocurrir. Y 3 meses después viene el golpe de Estado, ¿no? O sea, el ejército que saca a un gobierno popular. Bien. Y al año siguiente se da un caso también particular, un caso muy conocido, el caso de los famosos fusilamientos de 1956, que tiene relación directa con el golpe de Estado. Porque el golpe de Estado sucedió en septiembre del 55. Al año siguiente, en junio, un grupo de militares, ¿no?, al mando del general Valle, se rebela contra el gobierno militar, contra la dictadura del general Aramburu, a cargo del general Valle, ¿no?, que fue el que llevó a cabo una rebelión. Bueno, la rebelión fue rápidamente aplastada, al gobierno militar no le costó mucho porque era muy chiquitita. Pero lo más relevante del caso es que mandaron a fusilar a los sublevados. O sea, era prácticamente una de las pocas veces en la historia argentina en la cual se aplicó en democracia la pena de muerte, hasta ese entonces, ¿no? Ustedes podrán decir, bueno, años antes se han matado también gente desde el Estado. Sí, pero en este caso estamos hablando de una época en la cual, segunda mitad del siglo XX, ya existían los derechos humanos. Y además fueron fusilados también un grupo de civiles totalmente indefensos, acusados de planificar, ¿no? En un acto también cobarde, llevaron un grupo de civiles a un basural de José León Suárez para masacrarlos ahí. Algunos pudieron escapar y salvarse. Años después, el periodista Rodolfo Walsh escribió el libro Operación Masacre, el cual cuenta la historia, yo lo recomiendo que lo lean. Cuenta la historia de este hecho, digamos, este asesinato, este fusilamiento, y el libro Operación Masacre se convirtió prácticamente en uno de los primeros libros de novela no ficción, ¿no?, o de periodismo de investigación, propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá ya tenemos 4 hechos graves que vienen desde el poder: los golpes de Estado, el fraude electoral, el bombardeo a Plaza de Mayo y los fusilamientos, ¿no?, de civiles prisioneros y militares también, pero bueno, fusilamiento al fin, ¿no? Bien. Cuando el gobierno militar se fue, en el año 55, estuvo hasta el 58, y, digamos, permitió que vuelva la democracia, pero a cambio de que no se presente el partido peronista. Entonces, gran parte de la población, que en ese entonces era peronista, no estaba representada, tanto en el gobierno de Frondizi como en el gobierno después de Ilia. Otro hecho violento más a todos los que veníamos diciendo, porque estamos hablando de que la gente no pudo ejercer libremente su derecho democrático, su derecho al voto. Y encima, entre medio de estos dos gobiernos, entre el gobierno de Frondizi y el gobierno de Ilia, hubo uno entre medio, el gobierno del general Guido, el cual se le hizo un golpe de Estado a Frondizi. Pero no asumieron los militares, sino que asumió un legislador. Después organiza las elecciones, no se presenta el partido peronista, gana otra vez un radical, que casualmente se llamaba Arturo, igual que Frondizi, y en el año 66 le hacen un golpe de Estado, prácticamente totalmente debilitado a cargo del general Onganía, y Onganía lleva a cabo una dictadura que dura 4 años, desde el 66 hasta el 70, en el cual el Estado duramente reprimió no solo a sindicatos, a trabajadores, a artistas, sino también a estudiantes en la facultad. Con el famoso hecho de la noche de los bastones largos.
Bueno, ahí tuve un pequeño corte. Bueno, hablamos la noche de los bastones largos, en la cual el ejército entró y reprimió a los estudiantes que habían tomado la facultad en defensa por algunos profesores que habían querido expulsar, habían querido intervenir la facultad, que las universidades son totalmente autónomas en la Argentina. Bien, así que bueno, en el 66 con este hecho, digamos, en la noche de los bastones largos, es como que se cierra una constante actitud desde el poder, ¿no? Desde los poderes económicos y los militares de reprimir todo el tiempo a la población. Golpe de Estado, fraude, como dije antes, bombardeo, fusilamiento, elecciones en la cual no se pueden presentar algunos partidos políticos y represión a los sindicatos y a los estudiantes, ¿no? Entonces era como que acá algún sector de la población tenía ya la idea de decir, bueno, si nosotros no podemos lograr nuestros propósitos democráticamente, no nos va a quedar otra alternativa que hacerlo ilegalmente. Bien. Por otro lado, estaba la escena internacional, ¿no? Yo acá le puse una plantilla que yo había ya grabado en otro video. ¿Qué sucedía en el mundo? En el mundo, eh, los pueblos, digamos, se estaban rebelando contra sus opresores, ¿no? Por ejemplo, en África y en Asia se estaban dando las independencias de los países, las guerras contra la colonización, ¿no? La guerra de descolonización, es decir, pueblos oprimidos contra el poder económico imperial. Por otro lado, estaba revoluciones socialistas, como la famosa Revolución Cubana, y su resistencia a la injerencia de Estados Unidos y todo su poder económico con su bloqueo. Después estaba la guerra de Vietnam, en la cual no solo se destacaba el pueblo vietnamita peleando contra los norteamericanos, sino que también dentro de Estados Unidos, los mismos norteamericanos, con el movimiento hippie y los movimientos de protesta, rechazaban al gobierno que actuaba en la guerra de Vietnam, o que mandaba a los norteamericanos a morir a la guerra de Vietnam. Bueno, y el otro tema que había, importante acá tuvimos otro corte, fue las famosas reformas que se dieron en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la década del 60, la iglesia llevó a cabo, la iglesia católica, el famoso Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, en el cual se llevaron una serie de reformas muy importantes, y porque la iglesia venía ya con posiciones muy conservadoras ya desde el siglo XIX, había pasado la Segunda Guerra Mundial, no había, digamos, intervenido mucho como para pacificar la cuestión. Entonces, la iglesia decide renovarse, cambia un montón de cosas, y dentro de esas reformas nace una línea que se llamó el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, o si no, la iglesia de la opción por los pobres. Bueno, esta iglesia, digamos, planteaba la idea de que los pueblos oprimidos podían rebelarse contra sus opresores. ¿Por qué? Porque Dios no quería un pueblo oprimido, sufrido. Dios quería, según su concepción, un pueblo feliz. Y si la gente era pobre y pasaba hambre, entonces no podía ser feliz. Entonces tenía la excusa como para tomar las armas y luchar contra quienes los oprimían. Bueno, básicamente con todos estos elementos que di, espero que les haya sido útil y les haya esclarecido como para entender por qué se dio la violencia de los movimientos que posteriormente van a ser guerrilleros, subversivos, etcétera, etcétera. Bueno, un abrazo a todos, espero que